ahora que hemos visto cuáles son los distintos ambientes de dispersión, los ambientes geoquímicos donde podemos generar los patrones de dispersión, vamos a ver el concepto de los elementos trazadores. Los elementos trazadores, como su nombre lo dice, son elementos que nos permiten ligar su abundancia a concentraciones anómalas de esos mismos elementos o de otras asociaciones de elementos que tengan algún interés económico particular en el caso que nosotros estemos buscando un depósito. Los elementos trazadores no son necesariamente ellos mismos elementos económicamente rentables, pero su comportamiento geoquímico en el ambiente secundario permite que se queden en las cercanías de los depósitos y por lo tanto de cierto tipo de depósitos y por lo tanto nos sirvan para identificar que tenemos potencialmente una mineralización de ese tipo en un lugar específico. Algunas veces, si tenemos depósitos que corresponden a una asociación de elementos de interés económico, es decir, no es solo un elemento el que estamos buscando, sino que varios, muchas veces los elementos trazadores vienen de alguna de esas asociaciones. Otras veces son elementos que geoquímicamente se comportan muy similar a los otros elementos, pero que son en general más abundantes que los minerales o los elementos que nosotros estamos buscando y por lo tanto los podríamos encontrar con mayor facilidad. En general, los elementos trazadores serían elementos que no tienen una tendencia muy importante a moverse, que no tendrían una movilidad muy alta en los ambientes secundarios, de manera que puedan permanecer en las cercanías de los depósitos, porque si no, no encontraríamos realmente estos lugares, y que pueden permanecer en los ambientes de dispersión secundaria, pueden permanecer durante largos periodos de tiempo en los suelos o pueden concentrarse en los sedimentos activos o podemos verlos, identificarlos de manera importante porque cambian las condiciones físico-químicas de las aguas, por ejemplo, o simplemente los podemos encontrar en los materiales parentales y nos indicarían, de cierta manera, que son elementos, o sea, que nos indicarían que estamos en la cercanía de un depósito mineral o de una concentración anómala. Lo que vamos a revisar ahora son esencialmente cuáles son estos elementos trazadores y cuáles están asociados a ciertos tipos de depósitos conocidos en el mundo. Entonces, de los elementos trazadores, el hecho de que uno o más elementos o minerales puedan estar estrechamente asociados y puedan constituir un halo primario ayuda en el descubrimiento de depósitos minerales después de que estos son buscados. Esto lleva al concepto del elemento guía, el elemento indicador, o en inglés se utiliza bastante el término en inglés, que es el pathfinder. Es decir, el elemento que lleva al descubrimiento de una huella de un depósito mineral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los elementos trazadores pueden generar un halo, es decir, extenderse más allá de los límites del depósito, pero están íntimamente asociados a uno u otro elemento que constituye el depósito. O en un ambiente secundario también tienen la capacidad de dispersarse, pero no de manera tan importante en relación al cuerpo mineralizado original, al cuerpo mineralizado principal. Entonces, cuando uno analiza datos geoquímicos generados a partir de una campaña de prospección geoquímica, debe tener en cuenta cuáles son los elementos trazadores del tipo de depósito que está buscando o de los tipos de depósitos que se están buscando. O si uno está desarrollando, eh, si uno está desarrollando características geoquímicas en campañas geoquímicas en lugares donde no conoce bien los depósitos que se generan, debe tener una gama de elementos que puede considerar a priori trazadores y que le podrían indicar mineralizaciones específicas. ¿Ya? Entonces, la elección y el estudio adecuado de estos elementos anómalos trazadores va a definir el tipo de yacimiento que se está prospectando. Es decir, dependiendo de los depósitos, de los elementos que nosotros elegimos
para analizar y para considerar sus valores anómalos es que va a influir finalmente en el tipo de yacimiento que vamos a encontrar. Recordemos que los yacimientos pueden estar de cierta manera superpuestos unos con otros y un yacimiento que puede ser económicamente rentable para un mineral no necesariamente lo es para otro, y cuando pasamos de tener bajas concentraciones de un mineral en un yacimiento, pueden pasar a sectores donde hay altas concentraciones de otro elemento específico. Y en ese caso, el elemento trazador también va a cambiar. Existen algunos conceptos o razones bajo las cuales uno podría elegir un elemento trazador en el caso específico de la exploración geoquímica. Los elementos trazadores en general son más móviles que el elemento buscado, aunque no son necesariamente muy móviles, pero son más móviles que el elemento o el grupo de elementos buscados, de tal manera que van a llegar a formar un halo más extenso y más amplio. ¿Ya? Por ejemplo, el mercurio y el arsénico, que son bastante más móviles y reactivos y pueden ingresar a las soluciones acuosas, se usan como pathfinder para el oro. ¿Ya? El oro no se incorpora a las soluciones acuosas y en general solamente puede ser transportado de manera mecánica. Sin embargo, también es difícil llegar a separar el oro como mineral, como elemento exclusivo, porque está en muy bajas cantidades y muy disperso en general en las rocas. Entonces es difícil que uno pueda concentrar el oro de manera importante una vez que la roca se ha estado disgregando. Por el contrario, el mercurio y el arsénico, sin ser necesariamente, principalmente el mercurio, sin ser necesariamente un elemento altamente soluble, sí tiene mayor afinidad o sí es capaz de reaccionar con soluciones acuosas y por lo tanto incorporarse como iones en ellas. El arsénico es aún más soluble, aunque no lo es tanto, y ambos se pueden desplazar, entonces pueden desplazarse de mayor manera, rangos más amplios, en relación al oro, que podría estar concentrado en un cuerpo muy pequeño, volumétricamente, espacialmente muy restringido. En cambio, el arsénico y el mercurio podrían generar halos mucho más amplios que serían más fáciles de identificar finalmente en el registro geológico, en los suelos, en los detritos, en las aguas. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características que debe cumplir un elemento trazador para que pueda ser escogido como tal, ¿no? Para trazar un elemento o un grupo de elementos. Y la otra característica importante es que los métodos analíticos para reconocer los pathfinders son más simples, son menos caros y son más sensibles que los elementos utilizados para analizar el mineral, el elemento del cuerpo mineral buscado. Y un ejemplo importante es el uso de un elemento fácilmente analizable como el cobre o el níquel o cromo como un pathfinder para el platino. Nosotros sabemos que el platino, al igual que el oro, es difícil de analizar, es difícil de separar del resto de los minerales y por lo tanto es mucho más fácil si nosotros estamos prospectando platino que tomemos cobre, níquel o cromo, que las metodologías para analizar estos elementos son más sencillas y son más baratas y que podamos a partir de las concentraciones de estos elementos determinar dónde podríamos tener concentraciones anómalas de platino. El cobre, el níquel y el cromo, sin ser necesariamente elementos altamente solubles, sí tienen mayor afinidad también por las soluciones acuosas y se van a dispersar de mayor manera que el platino. Además, como están en mayor abundancia, es mucho más fácil encontrar concentraciones anómalas de estos elementos que en el caso del platino, por sobre, digamos, algunos otros elementos de valores de fondo. Entonces, estas dos características, el hecho de que los elementos sean más móviles y que sean más fáciles de analizar o más fáciles de detectar con métodos analíticos, es lo que hace las características esenciales que forman a un elemento trazador. Algunas veces ciertos elementos son trazadores de ellos mismos o de elementos similares. Por ejemplo, el cobre es trazador de muchos depósitos que contiene tanto cobre como fierro u otros metales base. ¿Ya? El titanio también es trazador de depósitos de él mismo.
Y así el cobalto también es trazador de estos mismos depósitos. En este caso no vamos a tener otros elementos asociados al cobalto que sean, o al cobre, que sean más solubles, pero no tanto como para irse completamente, lixiviarse completamente, y tampoco vamos a tener elementos que sean más fácilmente medibles. Por lo tanto, se convierten ellos mismos en trazadores de sus depósitos. Es muy importante, antes de iniciar una prospección, en general, en las condiciones actuales, muchas veces se conoce el tipo de depósito que uno está buscando antes de iniciar las prospecciones geoquímicas. Por lo tanto, uno ya tiene claro cuáles pueden ser sus elementos trazadores. Y aun cuando en la mayor parte de las campañas de exploración de prospección geoquímica iniciales de reconocimiento, lo que se analiza son todos los elementos, el énfasis se pone en general en aquellos que uno sabe que pueden ser trazadores del depósito específico o de un tipo de depósitos específicos. ¿Ya? No vale la pena, si uno hace análisis de 53 elementos, que es lo que hace generalmente los espectrofotómetros y los espectrómetros, junto con la fluorescencia de rayos X, si uno hace análisis de 53 elementos, no es necesario enfocarse en esos 53 elementos para poder determinar los patrones de dispersión. Uno puede tomar algunos elementos específicos que corresponden a aquellos que uno cree que trazan el depósito, o los depósitos, o el tipo de depósito que uno está buscando, o que trazan, si no es el depósito, trazan a los elementos que uno quisiera encontrar concentrados, y enfocar los análisis estadísticos, enfocar los análisis geológicos en esos elementos, y no desarrollarlos para toda la gama de elementos que se encuentran. Cuando uno quiere ya comenzar a ir al más fino, digamos, o tratar de ver potenciales mineralizaciones adyacentes o asociadas a los principales depósitos, ahí puede comenzar a ver los distintos tipos de elementos. Además, hay ciertos elementos que no son trazadores necesariamente de concentraciones de elementos, sino que son trazadores de litologías, y nos permiten de cierta manera diferenciar una litología de otra, y diferenciar sin que tengamos expuesta la geología de las rocas, o sea, sin que tengamos expuesta las rocas, nos permiten determinar límites entre distintas unidades geológicas. Estos elementos, que son trazadores de rocas, también son muy útiles en prospección geoquímica, porque permiten conocer aquellas unidades que podrían ser susceptibles de contener yacimientos de aquellas que no lo podrían ser, o pueden indicar unidades que pueden tener distintos valores de fondo, y que nos permiten en el fondo descartar anomalías no significativas, que vamos a ver después qué significa. Entonces, tenemos los Pathfinder, son elementos que están asociados a los minerales o al grupo de elementos que nosotros queremos encontrar, son un poco más móviles, son más fáciles de detectar, o en algunos casos permiten detectar otro tipo de características como las litologías, y por eso son sumamente útiles y se ocupan muchísimo en prospección geoquímica. Como recomendación general, es necesario conocer a priori, o tener una idea a priori de cuáles van a ser nuestros elementos Pathfinder antes de comenzar el análisis de los resultados que hayan dado las distintas campañas de geoquímica, las distintas muestras que se hayan tomado para geoquímica. Tenemos acá una tabla de elementos trazadores que muestra qué tipo de elementos nosotros podemos ocupar para encontrar un depósito, y en este caso, en general, vamos a ver la mayor parte de los depósitos serían depósitos hidrotermales, o con gran cantidad de elementos hidrotermales. Tenemos entonces que el arsénico es un buen elemento trazador en general para el oro. Para el oro, tanto en venas, digamos, de asociaciones de oro-plata, o para asociaciones de sulfuros que sean complejas, que contengan oro, plata, cobre, cobalto y zinc. ¿Ya? Ese tipo de depósitos, generalmente el arsénico va a estar asociado con el oro y la plata, y puede determinar concentraciones anómalas de estos dos elementos. El boro es muy importante para el tipo de depósitos que se desarrolla, por ejemplo, aquí en los países andinos, en Bolivia, en el Trajarco, en las zonas ya más bien cratónicas, que son aquellos depósitos de skarn o venas o greisen de tungsteno, berilio, zinc, o de estaño tungsteno berilio, también con ciertas cantidades de molibdeno, cobre y plomo. Entonces, el boro, que es un elemento
que es un poco más abundante, que se concentra más bien en el suelo y que es soluble y puede ser adquirido fácilmente por la vegetación, también incluirse en los sedimentos fácilmente, viene a ser un muy buen trazador para este tipo de depósitos. Luego está el mercurio, que puede ser a veces trazador del oro, pero que sirve muchísimo para depositar complejos de sulfuros de plomo, zinc y plata, que contengan plata. También tenemos el molibdeno, que se genera en skarn o depósitos de metamorfismo de contacto de tuxteno y estaño, asociado eh, también a lo que habíamos visto del boro. Si no tenemos boro, podemos ocupar molibdeno como un trazador importante. El molibdeno está, en general podría estar en pocas cantidades, pero significativamente enriquecido en estos depósitos de metamorfismo de tungsteno y estaño. Por lo tanto, si nosotros sabemos que estamos en la cercanía de estos elementos y queremos buscar los depósitos, podemos tratar de buscar el molibdeno, que es menos abundante que el boro, pero que podría dar señales más interesantes de anomalías. Si buscamos manganeso, el manganeso lo podemos encontrar en depósitos de vetas, de bario y plata, también en algunos porfios de cobre, pero hay otros elementos que son más importantes para los porfios de cobre. El selenio, el vanadio, el molibdeno lo podemos encontrar en el uranio, dentro de rocas de tipo sedimentaria, el cobre, el bismuto, el arsénico, el cobalto y el molibdeno y el níquel para uranio en tipos de venas o pegmatitas, y el molibdeno, el telurio y el oro son elementos importantes a la hora de trazar porfios cupríferos que obviamente tengan un cierto contenido importante de molibdeno y oro. ¿Ya? El telurio porque podemos encontrar estos asociados con el oro. Para el platino, en las rocas ultramáficas, donde el platino está en muy escasas cantidades, era el ejemplo que veníamos anteriormente, podemos encontrar el paladio, el cromo, el cobre, el níquel y el cobalto. De estos elementos, los más utilizados en general son el cobre y el níquel, en menor medida el cromo. Pero el cobre es un muy buen trazador y el níquel también es un muy buen trazador para poder determinar abundancias de platino o de níquel, si es que no hay platino, en las rocas ultramáficas. Las rocas ultramáficas, recordemos, son altas en contenidos de cobre y de níquel ya como tal. Entonces, pero las zonas en que hay platino generalmente están asociadas a la presencia de sulfuros y aleaciones de cobre y níquel. Por eso es que son trazadores que, además de estar en altas cantidades en las rocas ultramáficas, son potencialmente interesantes cuando hay concentraciones específicas dentro de una roca ultramáfica de platino. Después tenemos el zinc y el cobre como trazadores de depósitos de zinc y plomo y de zinc, plomo y cobre, o sea, zinc, plomo, plata y zinc, plomo, cobre. Y para los depósitos de sulfuro en general, el zinc y el cobre son dos trazadores importantes. Son elementos móviles, bastante móviles. El plomo también es móvil, pero no tanto como el zinc y el cobre, y están en bastante abundancia, son fáciles de detectar, mucho más fáciles de detectar que el plomo en general, con su mayor abundancia, por lo tanto son bastante buenos elementos guía. Tenemos el radón para el uranio en todo tipo de roca. El radón es un gas noble que se genera exclusivamente de la cadena de desintegración del uranio. Tiene una vida media corta, es decir, pasa solo algunos cientos de años, digamos, miles de años, en grandes abundancias, y luego su abundancia decrece. Como es altamente volátil, puede escapar, pero también puede concentrarse en ciertos lugares, y cuando uno encuentra la presencia de radón en gases o en otros minerales, atrapado en otros minerales, digamos, podría saber que hay altas concentraciones de uranio, porque la única manera de producir radón en concentraciones de radón es la existencia de concentraciones previas de uranio, porque al desintegrarse el uranio ha producido este elemento. Y después, el ion sulfato en general es un buen indicador de depósitos de sulfuro de todos los tipos. A partir de la oxidación se pueden generar sulfatos, o en ambientes hidrotermales asociados al sulfuro se pueden generar sulfatos, y esto también
las reacciones con los sulfatos pueden generar aumentos de la acidez eh, y aumentos de los pH, disminuciones de los pH de las aguas, digamos, o aparición de altos iones sulfatos por desintegración de sulfuros puede ocurrir también, y esos son indicadores interesantes de mineralizaciones de sulfuro. Entonces, estos son algunos de los elementos trazadores importantes. Vamos a seguir viendo otros tipos de elementos trazadores. Ahora vamos a ver cuáles son los que pueden ser significativos en los depósitos de tipo magmático. Los depósitos de tipo magmático representan concentraciones, dispersiones primarias sin genéticas, es decir, que se generan junto con la cristalización de la roca. Cuando cristalizamos una roca, inmediatamente por un proceso específico que puede pasar por distintas razones, vamos a generar inmediatamente la concentración de un elemento. Estos elementos en general son algunos que se encuentran enriquecidos en los sulfuros y otros en los óxidos como el cromo, el níquel y los elementos del grupo del platino. Entonces, tenemos depósitos de cromita donde los componentes mayores son el cromo y estas son intrusiones estratificadas, y ahí tenemos elementos como el níquel, el fierro y el magnesio asociados. ¿Por qué? Porque estas rocas son en general rocas ultramáficas, depósitos estratificados donde se concentran rocas de plagioclasa, rocas de olivino o rocas de cromitas, mucho más pesadas, digamos, y nosotros podemos identificar las capas de cromita con altos contenidos de cromo cuando tenemos altos contenidos de fierro, magnesio y cromo, más allá de níquel, más allá de tratar de buscar el cromo. La magnetita en estratos, también óxidos en el Bushveld, en el depósito más grande del mundo, la intrusión estratificada más grande del mundo. Si estamos buscando fierro, también podemos encontrar vanadio, titanio y fósforo. ¿Por qué buscaríamos vanadio, titanio y fósforo si el fierro es tan abundante? Porque como el fierro es abundante, es más difícil encontrar varoles anómalos. Es más complejo poder distinguir las anomalías del fierro en general con respecto a otras cosas. Entonces, si nosotros, a menos que estemos justamente sobre la capa de fierro, pero si nosotros vamos encontrando elementos con más alto vanadio y titanio, vamos a poder trazar que nos estamos acercando a zonas con alto contenido de fierro. Los sulfuros de cobre y níquel invisible que se producen por distintos procesos, que existen en algunas zonas de la Tierra donde hay cobre, níquel y además azufre. Los elementos que sirven como trazadores son los elementos del grupo del platino, el cobalto, el arsénico y el oro. Los óxidos de fierro y titanio invisible, los componentes mayores son el fierro y titanio, y un elemento asociado muy común a los óxidos de fierro y titanio es el fósforo, perdón. Y el fósforo es entonces un muy buen elemento guía, elemento de trazador para estos óxidos de fierro titanio invisible, del tipo alarm o la alarm. Si buscamos elementos del platino, níquel y cobre en intrusiones estratificadas, como yo les decía, hay que buscar el cobalto y también el azufre, porque los elementos del grupo del platino se encuentran en general asociados a sulfuros dentro de las rocas intrusivas estratificadas. Y como están asociados a sulfuro, cuando encontramos anomalías de azufre, es muy posible que encontremos estos elementos. En las carbonatitas, con niobio y tantalo, los elementos mayoritarios obviamente son el niobio y tantalio, pero estos dos elementos son muy escasos, son difíciles de encontrar con varios de los métodos que se analizan. Por lo tanto, en este caso el sodio, el circonio y el fósforo son mucho más abundantes y mucho más móviles también. El niobio y el tantalo son altamente inmóviles, generalmente no van a salir del depósito a raíz asociados al agua. En cambio, el sodio, el circonio y el fósforo, que están también enriquecidos en estos depósitos, sí se pueden mover muchísimo más. No tanto el circonio, pero sí el fósforo y el sodio. Finalmente, las pegmatitas, para determinar pegmatitas, que pueden ser ricas en berilio, litio, cesio, rubidio, los elementos que se ocupan son el bromo, el uranio, el torio y las tierras raras. El uranio también, y las tierras raras también pueden ser mena en las pegmatitas, también pueden ser económicamente interesantes en las pegmatitas, y ahí se vuelven ellos mismos sus elementos trazadores. El uranio sobre todo, que es móvil, que se puede mover y generar halos bastante más amplios que el de las tierras raras, el rubidio y el cesio, o el rubidio no tanto, pero el cesio es también un buen trazador. El rubidio también es un buen trazador porque es bastante móvil.
y mucho más fácil de analizar que las tierras raras del torio y el uranio. Acá tenemos una lista importante, no la voy a revisar en general completa, pero indica cuáles son los elementos asociados. Vemos que para elementos mayores de distintos depósitos hidrotermales tenemos una gama de elementos que pueden ser trazadores. En prospección geoquímica nosotros podemos tratar de encontrar toda esta gama de elementos o simplemente tomar algunos de ellos que sean los más fáciles de identificar. Por ejemplo, el flúor es un elemento complejo de analizar en muestras sólidas, por lo tanto, si nosotros estuviésemos buscando pórfidos molibdeníferos, intentaríamos utilizar de manera más sistemática los contenidos de tungsteno, estaño y cobre, más que el flúor. ¿Ya? Veamos que los skarn, como quizá ustedes pueden saber, los skarn generalmente tienen, dependiendo de los contextos geotectónicos o de las rocas encajantes, van a tener distintos componentes mayores, distintos elementos de mena económicamente rentables. Y cada uno de estos skarn tiene elementos económicamente importantes y a su vez tiene también otros elementos minoritarios dentro de las minerales de mena, y son estos elementos minoritarios los que finalmente constituyen los elementos asociados trazadores, que se pueden usar como guías en los depósitos. Las vetas también, las vetas que tienen estaño, tienen sulfuro y otros metales base. Las vetas con plata pueden ocupar el antimonio y el arsénico. Los epitermales generalmente tienen el antimonio y el arsénico como los principales elementos trazadores. También varios de ellos pueden incluir el mercurio, y en general lo que se analizan son esos tres elementos, aunque el mercurio también es complejo de analizar, pero el arsénico y el antimonio son fáciles con diferentes técnicas de obtener. Y en las rocas sedimentarias, donde tenemos oro y plata, también tenemos asociaciones de arsénico y antimonio útiles, digamos, para el mercurio también, porque el mercurio tiene un comportamiento geoquímico muy similar al del oro. Tenemos también como elementos trazadores el antimonio y el arsénico. Ahí vemos las vetas en granitos, el uranio de uranio en granito, el uranio asociado a disconformidad, ya habíamos visto cuáles eran, los cobres en basaltos de tipo Allard Lake, los sulfuros masivos, donde encontramos cobre y azufre, o zinc, plomo, cobre y azufre, y en esos casos el oro es un buen trazador, la plata es el arsénico, y el zinc mismo también es un buen trazador. ¿Ya? Y en los depósitos sedimentarios, donde tenemos zinc, plomo, azufre, flúor, uranio, cobre también, algunos de los elementos importantes son el cobre mismo, el plomo mismo, el bario u otros elementos que generalmente son muy afinos a las fases sedimentarias. Continuando con los depósitos de tipo sedimentario, que en realidad también son en ciertas partes hidrotermales, tenemos el cobre en arcilla, donde tenemos cobre y azufre como elementos mayoritarios, y aquí podemos usar la plata, el zinc y el plomo, estos metales base del zinc y el plomo, como elementos asociados y guías importantes. Y el cobre en areniscas, como el cinturón del cobre de África Central, donde también hay cobre y azufre y grandes cantidades de cobalto, podemos ocupar el cobalto como un elemento trazador de sí mismo. También la plata y el níquel, y cuando queremos buscar uranio en rocas calcáreas podemos encontrar principalmente, o podemos utilizar principalmente el vanadio, que podría estar asociado, la precipitación de vanadio podría estar asociada a la precipitación de uranio en estos sistemas calcáreos. Vemos entonces que la variedad de elementos traza que nos permiten identificar distintos tipos de depósitos es bastante amplia, pero es no tan amplia para cada uno de los depósitos. Y en general nosotros tenemos ciertos depósitos que están asociados con otros. Los sistemas de porfio están asociados con skarn, los sistemas sedimentarios pueden estar asociados con ciertos tipos de venas que se producen después movimientos metamórficos, digamos. Algunos sulfuros pueden estar, depósitos de sulfuros pueden estar masivos, por ejemplo, pueden estar asociados a otros depósitos sedimentarios, y algunos tipos metamórficos también relacionados a metamórficos de alto grado relacionados a rocas finalmente a sistemas ígneos corticales. Entonces,
podemos usar grupos de elementos para grupos de depósitos también, no necesariamente ocupar toda la gama de elementos que existe. Y en general, aunque la variedad de elementos son importantes, en general estamos hablando de elementos, de ciertos tipos de elementos traza que se repiten varias veces. Por ejemplo, las tierras raras solamente se pueden ocupar para un tipo de depósito específico, que serían las pegmatitas principalmente, o en algunos casos las carbonatitas, que son yacimientos que son restringidos, que son bien conocidos, que se puede llegar a ver cosas específicas. Pero para muchos depósitos de sulfuros tenemos que el zinc, el plomo, el cobre y el fierro son muy buenos trazadores y que se pueden ocupar en bastantes casos diferentes. Si queremos encontrar depósitos de tipo pórfido, skarn, pero más bien de intraplaca, no necesariamente relacionados a la parte externa del marco convergente, tenemos una asociación de molibdeno, tungsteno y estaño que nos permite siempre buscar este tipo de depósitos, porque están muy asociados a estos elementos. Vemos también que el oro en sus distintas expresiones, en sus distintos depósitos, va a estar siempre asociado a arsénico, antimonio, plata y mercurio, y que utilizando esos tres elementos también lo podemos encontrar, y en casos específicos también buscando el plomo y el zinc. Y que todos estos elementos del grupo del platino, del cromo, del níquel, están en general asociados a el cobre, el azufre y en menor medida el níquel y el cromo como sí mismo, como trazadores de sí. Entonces, aunque hay una gran variedad de elementos, vamos a tener que no es tan amplia esa variedad. Para la mayor parte de los depósitos no es tan amplia esa variedad de elementos, y que podemos utilizar algunos como trazadores específicos de otros depósitos, y podríamos abarcar una gama importante de depósitos, mayoritaria de depósitos, con solo algunos elementos trazadores. Y también sabemos que los depósitos no se generan aleatoriamente, se generan en clúster, se generan en provincias metalogénicas, donde conocemos un poco qué es lo que estamos buscando, qué tipo de depósito estamos encontrando. Entonces, a partir de eso es que nosotros vamos a definir cuáles son nuestros elementos guías o no. Una vez que hemos definido cuáles son los ambientes donde se generan las dispersiones y los elementos que trazan las mineralizaciones, vamos a introducir otro concepto importante que se refiere a las barreras geoquímicas. ¿Por qué las barreras geoquímicas son importantes? Porque estas impiden la libre circulación de elementos, por eso se llaman barreras. Y cuando impiden la libre circulación de elementos, provocan la concentración de estos en un lugar específico, donde se inicia esta barrera. O si no se concentran exactamente ahí, se concentran en los alrededores de esta barrera. Las barreras geoquímicas no se limitan exclusivamente a producir concentraciones de elementos, sino que lo que pueden generar también es distintos tipos de minerales, distintos tipos de fases minerales que puedan existir, porque en general son variaciones de las condiciones físico-químicas ambientales, ambientales en el sentido que rodean a la circulación de los fluidos, no necesariamente a que están en el medio ambiente, en zonas de oxidación. Son variaciones físico-químicas en el medio ambiente que van a influir en que la movilidad de un cierto elemento o la existencia de un cierto mineral se vea severamente afectada y retardada o completamente eliminada la movilidad. Entonces son muy importantes tanto en el desarrollo de las anomalías de los patrones de dispersión después de generar los elementos, como para los patrones de dispersión primarios. Son muy significativas en la generación de los depósitos, más que la generación de los halos de dispersión secundaria. También son muy importantes en la generación de los depósitos, porque estos cambios físico-químicos son los que van a afectar, van a generar muchas veces que son estas llamadas trampas de Mena, que hacen que bruscamente o en un lugar específico se concentren muchos metales o minerales específicos de interés económico. Son las barreras geoquímicas son tan significativas. Nosotros vamos a ver ahora más que nada aquellas relacionadas con los patrones de dispersión secundaria y no con el origen de los depósitos principalmente. Como habíamos dicho, la barrera geoquímica es un cambio abrupto en las condiciones físico-químicas en el medio en el cual se encuentran o se desplazan los elementos. Este cambio tiene que ser abrupto, tiene que ser muy notable para que los elementos no sean capaces de continuar
con su transporte, es decir, que precipiten o que queden atrapados. Si este cambio no es abrupto, en general lo que se va a producir es buffer o tampón, es decir, lentamente en un periodo de tiempo pequeño es posible que este cambio sea revertido por el constante reequilibrio que se produce entre los distintos elementos geológicos. Por lo tanto, si el cambio es abrupto, el fluido en el que vienen transportados los elementos o el flujo de detritos en el que viene el elemento no va a ser capaz de sobrellevar este cambio y va a perder una gran cantidad de sus componentes, evitando que estos se muevan, sigan transportándose. Entonces, estos cambios van a conllevar generalmente a la precipitación de los elementos que están en solución. Y esto puede resultar en la formación de un nuevo depósito mineral, en el enriquecimiento de uno que ya existe o en generar una anomalía geoquímica que indica mineralización lejana. Entonces, las barreras geoquímicas tienen una implicancia tanto en patrones primarios, en los ambientes primarios, como en los secundarios. Ya yo les había dicho, las trampas de Menas o barreras geoquímicas en ambientes primarios son cambios de bruscos de temperatura, bruscos de pH, cambios bruscos de presión o de bajas importantes de la porosidad que no permiten que los minerales de mena continúen avanzando y que provocan bruscamente su precipitación. En el caso del enriquecimiento también son soluciones que pueden lixiviar elementos de una parte y tratar de removilizarlos, y cuando llegan a un cambio físico-químico significativo deben reprecipitar todos estos elementos generando un enriquecimiento. Y una anomalía es también en el caso que tengamos soluciones que sean capaces de remover ciertos elementos y llegan a otras zonas, por ejemplo, estas zonas de cambios de relieve, las seepage, donde ya no son capaces de transportar más los elementos y los acumulan en esa zona, dejan de estar disueltos o dejan disueltos en suspensión en las aguas meteóricas, por ejemplo, y ahí se genera una anomalía que es un poco lejana, pero indica de todas maneras que hay una mineralización en alguna parte en ese sector. ¿Ya? Entonces, por eso que las barreras geoquímicas son tan significativas. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, lo que se requiere es que el cambio físico-químico sea abrupto, sea importante, sea de un orden mayor. Porque si no es abrupto, va a permitir que la solución que está transportando a los elementos o el mecanismo de transporte de los elementos sea capaz de reequilibrarse con el medio y evitar que los elementos se pierdan. Recordemos que en general, en todos los procesos geológicos lo que se busca es mantener el equilibrio termodinámico, es decir, mantener las condiciones originales. Por lo tanto, cuando hay un cambio brusco en las condiciones termodinámicas, hay un intercambio importante de elementos entre los dos ambientes, digamos, entre los dos factores geológicos, los dos materiales geológicos, de manera de volver al equilibrio. Entonces, si el cambio no es tan abrupto, permite a un material ir acomodándose lentamente a este cambio y no perder la cantidad de sus metales. En cambio, si la variación de la condición termodinámica es muy brusca, el mineral va a tener que, el fluido, digamos en este caso, o el mecanismo de transporte de los elementos va a tener que deshacerse de una buena cantidad de sus elementos para poder volver a llegar al equilibrio con el entorno. Las barreras que son más importantes en exploración y en prospección geoquímica son las siguientes. La temperatura es sin duda una de las más significativas, aunque pierde cierta importancia cuando estamos hablando de procesos supérgenos. Es muy importante dentro de los ambientes primarios, cuando estamos formando depósitos minerales, la temperatura es sin duda el factor número uno en generar trampas de mena que permitan la precipitación de ciertos minerales o compuestos metálicos. La presión por descompresión también muy significativamente en ambientes primarios y de manera muy subordinada en ambientes secundarios. Recordamos que los ambientes secundarios están en los primeros metros, el primer kilómetro, 2 kilómetros de la superficie terrestre, donde las variaciones de presión son poco significativas. El pH, como el contenido de iones hidrógeno de una solución acuosa, es una barrera muy importante. Si nosotros tenemos cambios bruscos de pH, inmediatamente vamos a producir la hidrólisis o su proceso contrario, digamos,
que genera inmediatamente un intercambio de cationes entre el medio y el fluido para que vuelvan a tratar de equilibrar el pH que tenía. LH, las condiciones de oxidorreducción, es decir, si el ambiente es más bien oxidante o más bien reductor, va a influir directamente en el hecho que generemos una u otra abundancia de minerales o precipitemos uno u otro tipo de minerales. Después está la presencia de sulfatos o carbonatos. Si pasamos de un ambiente rico en sulfatos y carbonatos a uno pobre en ellos, o en realidad de manera más importante lo contrario, si pasamos de un ambiente muy rico en elementos silicatados a un ambiente muy rico en elementos carbonatados, cambiamos drásticamente las condiciones de alcalinidad, y sulfatos también, y también las condiciones de oxidación del medio, y eso va a conllevar de manera prácticamente inmediata a una reequilibración y a un intercambio de elementos. Este intercambio de elementos generalmente incluye que los metales o los elementos que finalmente constituyen las concentraciones económicamente rentables se queden atrapados en estos lugares donde se generó el cambio mineralógico y el resto, el carbono, el azufre o los óxidos u otros elementos sean incluidos en los fluidos que estaban transportando los metales. Entonces, también las condiciones, los cambios litológicos que incluyen alta presencia de carbonatos y sulfatos son barreras geoquímicas muy significativas para provocar la concentración de ciertos elementos. Después está la absorción, como la capacidad que tienen ciertos minerales arcillosos de atrapar en la superficie de estos minerales ciertos iones específicos por periodos bastante prolongados de tiempo y evitar que estos sigan circulando en las soluciones acuosas. Esto es un proceso que en general ocurre en ambientes principalmente supérgenos, en ambientes endógenos o donde se genera la generación de hidrotermales, ambientes no oxidantes. En general la absorción no es un mecanismo muy efectivo porque lo que ocurre es que el intercambio es más profundo, es más importante ya a nivel de ingreso a las redes cristalinas de los elementos. En cambio, la absorción es simplemente la sujeción del ion a la superficie de la arcilla con un enlace muy débil, pero que puede perdurar en el tiempo si es que las condiciones apropiadas se dan. Y la evaporación rápida como aumento brusco de la saturación de un elemento en un líquido acuoso que va a provocar que este elemento precipite en forma de mineral a partir de esta solución acuosa, de manera que la solución pueda volver al equilibrio que tenía originalmente. Finalmente están las barreras geoquímicas mecánicas que se refieren principalmente a la presencia de espacios vacíos o de lugares donde podemos tener mayores esfuerzos o menores esfuerzos que nos permitan que primero produzcan cambios de volumen en el espacio que generen expansiones de los fluidos que provoquen la precipitación de los minerales. Eso también puede ocurrir y esos son generalmente barreras mecánicas, barreras de formaciones rocosas o impedimentos que van a conllevar a una precipitación de ciertos elementos. Las barreras mecánicas son muy significativas cuando estamos hablando de concentración de minerales o elementos pesados. Por ejemplo, si nosotros llevamos minerales pesados como el oro, el titanio o minerales muy resistentes como los diamantes en suspensión en un cauce fluvial y este cauce fluvial llega a una barrera mecánica específica, una barra de río un cambio o un salto donde se produce un cambio de relieve importante y lo que va a conllevar esto a cambios de energía bruscos, ahí en general se produce precipitación de estos minerales pesados, es decir, que ya el flujo no es capaz de transportarlo. Lo mismo ocurre en algunos sectores costeros, digamos, cuando los niveles de energía bajan bruscamente en relación a las olas que están llevando materiales, y eso también provoca que los minerales que están en suspensión en el mar, digamos, en el litoral,
precipiten bruscamente y se acumulen generando ciertos patrones de dispersión específicos. Estas barreras mecánicas actúan principalmente o muchas veces en ambientes secundarios, digamos, ambientes oxidantes, digamos, cercanos a la superficie, pero pueden inducir a la formación de depósitos como tal, depósitos de tipo placer, por ejemplo, en el caso del oro, más que a depósitos o a patrones de dispersión secundaria. Ahí es como yo les decía que existen ciertos límites ambiguos entre lo que es un ambiente primario y uno secundario, entre lo que es una dispersión primaria y secundaria, porque también existen límites ambiguos entre lo que es un proceso de sedimentación o de formación de sedimentos y de formación de un depósito mineral, ¿no? Entonces hay ciertos ejemplos en que los límites no están tan claros. Pero allí, en este caso específico de los depósitos de placer, las barreras mecánicas son muy importantes para la acumulación de los minerales pesados.